Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Te doy la bienvenida una vez más a tu canal, tu guía contable y financiera. En el video de hoy vamos a hablar acerca de los principios y fundamentos del derecho tributario. Esto hace parte de los conocimientos generales DIAN y va dirigido a todas las personas que están interesadas en participar en el concurso de méritos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Si tú eres una persona interesada, quédate hasta el final porque esta información va a ser muy útil a la hora de realizar el examen. Sin más preámbulo, comencemos. La Constitución Política ha establecido que los principios del sistema tributario son la legalidad, la equidad, la eficiencia, la progresividad e irretroactividad de las leyes tributarias, así como el deber de toda persona de contribuir al financiamiento del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. En este video vamos a estudiar los principios de equidad. La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. Adicionalmente, la Corte ha resaltado la importancia de la equidad vertical y de la equidad horizontal, en tanto que criterios para establecer la carga tributaria teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos. Así pues, se tiene que, en virtud de la equidad horizontal, las personas con capacidad económica igual deben contribuir de igual manera, mientras que de acuerdo con la equidad vertical, las personas con mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida. Esta distinción, que ha sido aceptada de tiempo atrás, guarda relación con el principio de progresividad. Corte Constitucional, sentencia C-734-02. En el mismo sentido, al delimitar el alcance del principio de equidad tributaria en la sentencia C-261 de 2002, se estableció que en el proceso de imposición de determinada carga tributaria se debe tener en cuenta de manera específica la situación en que se encuentran quienes están llamados a contribuir y su capacidad de pago, con lo cual adquieren connotación los conceptos de equidad horizontal y equidad vertical. Equidad del sistema tributario. Ante todo, es importante recordar que en la sentencia C-643 de 2002, la Corte estableció que la equidad, eficiencia y progresividad tributarias hacen alusión al sistema en su conjunto y en su contexto, y no a un determinado tributo aisladamente considerado. Estos principios constituyen los parámetros para determinar la legitimidad del sistema tributario y, como ha tenido oportunidad de precisarlo esta corporación, se predican del sistema en su conjunto y no de un impuesto en particular. Corte Constitucional, sentencia 776 de 2003. Principio de progresividad. En la sentencia C-419 de 1995, la Corte explicó que el principio de progresividad se deduce del principio de equidad vertical, puesto que aquel permite otorgar un tratamiento diferencial en relación con los contribuyentes de mayor renta, de manera que progresivamente terminan aportando más ingresos al Estado por la mayor tributación a que están obligados. Constituye así una manifestación particular del citado principio de equidad, cuyos alcances fueron delimitados en la sentencia C-643 de 2002. Principio de legalidad. El principio de legalidad como requisito para la creación de un tributo comprende distintas funciones. No es solamente fruto de la exigencia de representación popular, sino que además corresponde a la necesidad de garantizar un reducto mínimo de seguridad a los ciudadanos frente a sus obligaciones y representa la importancia de un diseño coherente en la política fiscal de un Estado. Principio de eficiencia. El principio de eficiencia se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el legislador como en su recaudo por la administración.
En efecto, en cuanto al diseño de las normas tributarias, el artículo 363 superior, según el cual el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. En cuanto a su recaudo, la eficiencia mide qué tantos recursos logra recaudar la administración bajo las normas vigentes. La Corte ha interpretado, por otra parte, que el principio de eficiencia tributaria no solo se concreta en el logro de un mayor recaudo de tributos con el menor costo de operación posible, sino que también se valora como un principio tributario que guía al legislador para conseguir que la imposición acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de su deber fiscal. Respecto de la eficiencia del sistema tributario, la Corte ha ejercido su facultad de controlar la constitucionalidad de las normas impositivas puestas bajo su conocimiento, principalmente con base en la ponderación de los fines que éstas persiguen y de los medios de los que se valen para tal efecto, a la luz de los parámetros constitucionales y en el análisis de las implicaciones que tiene para el sistema tributario la adopción de medidas que, si bien pueden favorecer el principio de la eficiencia en el corto plazo, generan consecuencias negativas para la realización de dicho principio tributario en el largo plazo. Corte Constitucional, sentencia C-776 de 2003. Principio de legalidad. La segunda característica del principio de legalidad consiste en la predeterminación del tributo, según el cual una lex previa y certa debe señalar los elementos de la obligación fiscal: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. De esta manera, además de garantizar la presentación popular, se brinda certeza a los contribuyentes sobre sus obligaciones de naturaleza fiscal. Seguridad jurídica. Certeza del tributo. Como corolario del principio de legalidad tributaria, el mismo precedente ha establecido la existencia del principio de certeza del tributo, conforme al cual los órganos de representación popular están obligados a determinar de manera clara y suficiente los elementos estructurales del impuesto, a fin de garantizar tanto la seguridad jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal, como la eficacia en el recaudo del tributo. Sentencia C-287 de 2009, Corte Constitucional. Principio de autonomía legislativa. En principio, nada se opone a que la ley cree un tributo y defina sus formas de administración y recaudo. Sin embargo, esa discrecionalidad del legislador, si bien es amplia, no es absoluta, ya que debe respetar los mandatos constitucionales y, en particular, la autonomía de las entidades territoriales. Sentencia C-172 de 2001, Corte Constitucional. Libertad legislativa. La atribución de legislar en materia tributaria, principalmente encomendada al Congreso de la República, es lo bastante amplia y discrecional como para permitirle fijar los elementos básicos de cada gravamen, atendiendo a una política tributaria que el mismo legislador señala, siguiendo su propia evaluación, sus criterios y sus orientaciones en torno a las mejores conveniencias de la economía y de la actividad estatal. Así, mientras las normas que al respecto establezca no se opongan a los mandatos constitucionales, debe reconocerse como principio el de la autonomía legislativa para crear, modificar y eliminar impuestos, tasas y contribuciones nacionales, así como para regular todo lo pertinente al tiempo de su vigencia, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, las tarifas y las formas de cobro y recaudo. Libertad de configuración legislativa. La Constitución establece límites al poder decisorio del Congreso. Estos límites están concebidos de dos formas. En la primera perspectiva, el límite se refiere al deber individual de contribuir a la financiación de los gastos públicos, dentro de criterios de justicia y equidad que condicionan el deber solidario como deber jurídico. En la segunda perspectiva, más amplia, se limita al legislador porque se le ordena construir un sistema tributario donde predominen los principios de equidad,
eficiencia y progresividad, sistema que en ningún caso puede ser retroactivo en sus disposiciones ni en su aplicación. Sentencia 1046A de 2001, Corte Constitucional. Se trata de dos asuntos, el de la producción normativa, que en materia reservada a la ley, como son los elementos objetivos y subjetivos del hecho grabado, y los elementos cuantificadores, debe ser adoptada por el legislador, y en el ámbito material, que exige que las normas tributarias en su contenido respeten los principios que tienen rango constitucional. Sentencia 1046A de 2001, Corte Constitucional. Principio de irretroactividad. Hay que plantearse tres interrogantes acerca de la irretroactividad de la ley. En primer lugar, ¿cuál es su fundamento? En segundo lugar, ¿cuál es su esencia? Y en tercer lugar, ¿cuál es su finalidad? Así puede darse un concepto nítido sobre la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad. Fundamento de la irretroactividad. La seguridad jurídica es requisito para la configuración del orden público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad. La incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad debida a cada uno de los asociados. Si la ley tributaria modifica situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador, sin una finalidad de favorabilidad en cuanto a las cargas tributarias, por ejemplo, incurre no solo en una contradicción, sino en el desconocimiento del derecho adquirido y legítimamente constituido. La consecuencia entonces es que la actividad del legislador estatal deja de cumplir con una finalidad esencial a su razón de ser, la seguridad y tranquilidad de los asociados. La esencia de la irretroactividad. La esencia del principio de irretroactividad de la ley tributaria es la imposibilidad de señalar consecuencias jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados jurídicamente, salvo que se prescriba un efecto más perfecto tanto para el sujeto de derecho como para el bien común, de manera concurrente, caso en el cual la retroactividad tiene un principio de razón suficiente para operar, pues lo imperfecto siempre se sujeta a lo más perfecto, dada la naturaleza perfectible de la legalidad. Finalidad de la irretroactividad. Es el sentido teológico del principio, es decir, ¿para qué existe? La respuesta es para dar seguridad al ordenamiento jurídico. La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias, se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente. Unidad de materia. El principio de unidad de materia, en su formulación más general, significa que todas las disposiciones que integran un proyecto de ley deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo temático, el cual a su vez se deduce del título de la misma. Prevalencia del derecho sustancial. Es un principio de desarrollo jurisprudencial en materia tributaria que pretende evitar la evasión y la elusión, ya sea a través de formas jurídicas, de esquemas que integren variados instrumentos jurídicos o actos conexos. Dicho principio prefiere el resultado material de uno o varios actos económicos a la forma jurídica que estos hubieren tomado. Aunque su desarrollo es de la década de los 90, solo hasta el año 2012 existe legislación expresa en materia de abuso de las formas en las normas antievasión contenidas en la Ley 1607 de 2012, referentes al abuso del derecho y al fraude a la ley. El principio de buena fe. El principio de buena fe se encuentra consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política de la siguiente forma:
Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas. Bueno amigos, y si has llegado hasta aquí, te felicito. Hemos aprendido hoy todo lo relacionado con las leyes o los principios básicos que se deben tener en cuenta en el contexto tributario. Ahora vamos a observar básicamente lo que son las fuentes de derecho tributario. La Constitución. Fuente histórica que impone la obligación tributaria desde la Carta Magna. Solo la Constitución impone el deber de contribución por parte de los contribuyentes. Los principios del derecho tributario están contenidos en la Constitución. La ley debe respetarlos. Tratados internacionales. Teoría monista. Un solo orden jurídico a seguir, con prevalencia del derecho internacional sobre el nacional. Teoría dualista. Dos ordenamientos jurídicos independientes, el nacional y el internacional. Colombia aplica una teoría de monismo moderado, sentencia C-400 de 1998. La ley, fuente directa de la obligación tributaria, principio férreo de legalidad, comparable con el principio de legalidad en materia penal, principio de representación popular del tributo. En el artículo 150 de la Constitución Política dice: corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Primero, interpretar, reformar y derogar las leyes. Revestir hasta por 6 meses al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara. Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. Decretos legislativos. Se tratan de los decretos expedidos por parte del Ejecutivo en los denominados estados de excepción, consagrados en los artículos 212 a 215 de la Constitución y tienen 3 modalidades: estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia. Perturbación grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país. Constituyan grave calamidad pública. Dentro del marco de los estados de excepción se pueden establecer nuevos tributos o modificar los existentes con el fin de obtener recursos destinados a conjurar la crisis. Tales tributos son objeto de examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Decretos reglamentarios. Artículo 189 de la Constitución Política. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Conceptos. Artículo 131, Ley 210 de 2019. Los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica o la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales constituyen interpretación oficial para los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por lo tanto, tendrán carácter obligatorio para los mismos. Los contribuyentes podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en la ley. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en la lectura de estos principios y de estas leyes. El objetivo es que todos salgamos victoriosos en el concurso de la DIAN. Invito a que si no lo has hecho te suscribas a este canal y actives las notificaciones para que puedas estar atento cuando te llegue otro video relacionado con esta misma temática. No es más sino desearte que tengas éxito en todo lo que realices y nos vemos en la próxima oportunidad.